Mucho se ha dicho de cuánto aporta la Iglesia al país. Hay muchas personas que creen que el Perú debe dejar de tener una preferencia por la Iglesia Católica. Nosotros creemos que ambos, tanto el país como la Iglesia, reciben muchas cosas buenas una de parte de otra. Prueba está los distintos aportes en temas educativos, labor social y espiritual que reciben muchos ciudadanos. Hay un artículo de una entrevista al obispo del Callao, es un artículo de diciembre del 2014, en el que el obispo menciona recibir un sueldo de 70 euros de parte del Estado peruano. Esto lo dijo a una página internacional. Recordemos que a fines del 2014 y a inicios del 2015, salieron varias noticias en los medios televisivos. Se acusaba de persecución a varios sacerdotes del Callao y en el que el obispado no hizo nada, no hizo investigación, ni protegió, ni nada. En ese contexto sale esta entrevista, en el que además de decir cuánto gana como obispo, aprovecha a contar cómo ha sido su labor pastoral y cómo es su trabajo como el mismo cargo. Nos llamó la atención el título de la entrevista, en donde afirman el pago de 70 euros por parte del Estado. ¿Es cierto esto? ¿El obispo gana tan solo 70 euros? ¿Tan solo 250 soles al tipo de cambio? Veremos. Es necesario recordar un poco de historia y convenios internacionales entre Perú y el Vaticano para entender la realidad. En el año 1980, el Vaticano hizo un acuerdo con el Perú. Este documento se puede encontrar tanto en la página del Vaticano como en muchas otras. Se le conoce como Concordato Perú-Vaticano. Este acuerdo se firmó para que la Iglesia Católica y el Estado peruano tengan beneficios mutuos para el bien de la vida religiosa. Dentro del concordato se puede leer que la mayoría de artículos tiene como objetivo hacer a la Iglesia Católica una institución autónoma e independiente, en la que si por algún motivo algún gobierno quiere expropiar bienes o cometer abusos contra la Iglesia Católica, este documento formule las bases para las buenas relaciones. También se plantearon formas en las que el Estado permite el libre trabajo de agentes pastorales en distintos lugares del Perú como cárceles, hospitales, centros militares. Además, por no tener un fin lucrativo, contar con algunos beneficios y exoneraciones tributarias. Todo esto fue muy beneficioso para la Iglesia y funciona así desde el año 1980. Más adelante, en 1987, en el decreto número 249/87 EF, la Iglesia y el Estado peruano fijaban con más detalle las subvenciones y montos el dinero para cierto personal de la Iglesia que realiza labores específicas. Ya en 1989 y en 1991 se actualizaron esta resolución y estos montos teniendo como referencia la remuneración de un ministro de Estado, y se estandarizaron las remuneraciones del Estado peruano para otros personales de la Iglesia Católica. También es importante resaltar que esto es variable según el sueldo de ministro vigente. La información se encuentra en la Ley de Servicio Civil y así como todo, se emite por resolución judicial. Actualmente el sueldo de un ministro es 30.000 soles, existe toda una tabla de remuneraciones según sea el cargo. Con respecto al equivalente según el acuerdo de la Iglesia Católica con el Estado peruano con el decreto que a la fecha sigue en vigencia 146/91 EP, las asignaciones del Estado peruano al personal de la Iglesia es según la tabla que tenemos en pantalla. Siendo esto así, ¿cuánto es lo que el Estado peruano entrega en dinero al obispo del Callao? Veamos el inciso número C. Obispo, prelado, vicario apostólico, obispo secretario del episcopado, el equivalente al 60% de la remuneración total de un viceministro de Estado. Un viceministro de Estado, según la última resolución de pagos, gana 28.000 soles, quiere decir que un obispo recibe como asignación personal el 60%, o sea 16.800 soles. Entonces, ¿por qué el obispo afirma que solo recibe 70 euros como sueldo del Estado peruano? Entonces, ¿se olvidó que también recibe una asignación personal de 16.800 soles?
¿Nos está mintiendo el obispo? ¿Por qué el obispo trata de mostrar otra realidad? El mismo cuestionamiento le hicieron a Cipriani en Lima. Ellos afirman que no es cierto que reciban tales cantidades, dice que solo recibe 1.400 soles y que los obispos solo 900 soles. Aun esto fuera cierto, contradice a lo que dice el obispo del Callao. De una u otra forma está desmintiendo al obispo José Luis. Lo que no saben es que toda esta información está documentada. El Estado peruano, cuando dispone de dinero, tiene la obligación de emitir resoluciones a través del Ministerio de Justicia. Estas resoluciones se pueden ver desde la página del Ministerio, www.minju.gov.p. Ingresando al botón Normatividad en el menú Transparencia, vamos a tener una lista de consultas a realizar. Cuando en el Vaticano se nombra a un obispo o autoridad religiosa, debe notificar al Estado peruano según el artículo 7 del Concordato Perú-Vaticano. El Estado peruano debe de cumplir reconociendo los efectos civiles de dicha persona nombrada por tener la figura de un representante del Vaticano en Perú. Para obtener las resoluciones que tienen relación con nombramientos, se debe ingresar a Resoluciones Supremas, eligiendo un año y tan solo poniendo en la casilla sumilla la palabra obispo, podrás ver todas las resoluciones de nombramiento de obispos en todo el Perú. El obispo del Callao tiene una resolución con número 23/2012, donde el Estado peruano reconoce el nombramiento del obispo por la Santa Sede. Sin embargo, haciendo una búsqueda en resoluciones de Secretaría General con la palabra obispado en sumilla, podremos ver una resolución con número RSG 11/2012, donde explícitamente el Estado peruano reafirma que según las resoluciones de asignación económica equivalente al sueldo de un ministro, se le debe entregar al obispo una asignación mensual por ser personal de la Iglesia en Perú. Se resuelve en dicha resolución retirar de la planilla al exobispo Miguel Irizar e incluir en la planilla de subvenciones personales del Obispado del Callao a Monseñor José Luis del Palacio Pérez Medel, por ser el nuevo obispo del Callao. El Ministerio de Justicia ratifica que se le debe entregar la asignación personal por la subvención económica del Estado peruano al obispo del Callao, según la resolución, a un monto equivalente al 60% del sueldo de un viceministro, o sea 16.800 soles. ¿No quedan solo 70 euros? Volvemos a preguntar, señor obispo, ¿qué es lo que pretende engañándonos? Incluso en la resolución RSG 22/2012, se vuelve a agregar al exobispo Irizar por ser obispo emérito, el mismo monto que un obispo, y el Estado peruano vuelve a ratificar que se debe asignar esta planilla por el decreto del 87 y sus actualizaciones. ¿El Estado peruano va a mentir? El Ministerio de Justicia va a emitir varias resoluciones de dinero asignado y no entregado. ¿Dirá el obispo que eso es lo que en papeles se exige pero que no se cumple? ¿Pondrá la excusa que en la práctica es distinto y que en verdad no recibe nada? Pues entonces, ¿por qué el Obispado del Callao actualiza cada cierto tiempo las planillas de asignaciones al personal que labora en el obispado? Porque si vemos desde el año 2011, existen 4 actualizaciones a solicitud del obispado, en lo que él mismo indica quiénes deben y quiénes no recibir dinero del Estado como parte de la ayuda de Perú a la Iglesia Católica. Si vemos la resolución de Secretaría General RGS 53/2011, con fecha 30 de septiembre, cuando ya se sabía de la renuncia del obispo Irizar, se ven claramente que el obispado pide la inclusión de estas personas: Delia Licea Osorio Michoe como economa, Carlos Enrique Heredia Luna como dependiente, Juan Manuel Ojeda Encar como síndico, Jordina Natividad García Cachay como portapliegos, Liz Sorali Contreras Ochoa como secretaria. Todas estas personas con cargos menores tienen asignaciones del 10% de director de ministerio, quiere decir que reciben entre 1.500 a 2.500 soles por persona. ¿Qué función cumplen estas personas al servicio de la diócesis?
para que reciban dinero del Estado como parte de una subvención económica a la Iglesia. Se sabe que a algunos de ellos se les ve trabajando en la diócesis. No está mal que la misma pueda gestionar con el Estado peruano una ayuda para pagar al personal, pero ¿por qué engañar diciendo que no recibes dinero cuando la documentación dice que sí? ¿Será que acaso no es transparente las asignaciones? ¿Será que mejor es negar que existe una ayuda para ocultar algo irregular? Porque si revisamos la siguiente resolución del año 2012, DSG 60/2012, además de ver que se retiran a algunas personas que con el cambio de obispos dejaron de recibir una planilla, como es el caso del sacerdote Juan de Dios, también vemos que se incluyen a más personas y algunas que se retiraron, se vuelven a incluir, pero con otro cargo, como es el caso del vicario general Óscar Balcázar. Extraño es ver a las personas que ingresan en esta oportunidad. Antonio García Gorriti como consejero episcopal. Jorge Corcía Angarita como consejero episcopal. David Hinojosa Cuba como dependientes. Augusto Humberto Almeida Aquino como dependientes. Óscar Balcázar como vicario general. Armando Ahmed Medina Vargas como religioso. Carlos Elías Echeverría Buche como auxiliar de secretaria. Carlos Vargas Núñez como vicario episcopal. Antonio García y Jorge Corcia como consejeros episcopales. Ellos no se supone que son vicarios episcopales. En la página de la diócesis figuran como vicarios episcopales. ¿Por qué se declara al Estado una cosa y las funciones y al público otra cosa? Es que de una u otra forma quiere aprovechar un cargo declarado al Estado para obtener la remuneración. Son 5.000 soles por cada uno. ¿Por qué se declara a Carlos Vargas Núñez como vicario episcopal y no aparece en la organización de la diócesis? ¿Qué es lo que están haciendo con el dinero del Estado? Óscar Balcázar, vicario general, recibe una planilla de 5.600 soles. ¿Por qué declaran a Armando Medina Vargas, un sacerdote neocatecumenal, como si fuera un religioso perteneciente a una congregación? Este recibía un sueldo de 1.500 a 2.500 soles. ¿Qué función cumplen en la diócesis los dos dependientes, David Hinojosa y Augusto Almeida, sacerdotes neocatecumenales, para que reciban una asignación? Se sabe que David Hinojosa es vicerrector del Seminario Corazón de Cristo. Se declara a Carlos Elías Echeverría como auxiliar de secretaría, pero ¿acaso no es él vicerrector de la Facultad de Teología Redentoris Mater de Administración Neocatecumenal? ¿Realmente este sacerdote Echeverría trabaja en la diócesis como auxiliar de secretaria? ¿Es una forma de sacarle dinero al Estado? Si vemos la última actualización de la diócesis, ha sido este año 2015, en mayo, con número RSG 46/2015, donde además de retirar al supuesto religioso Armando Medina y al vicerrector del Seminario Corazón de Cristo, se agrega a 4 personas más. María Giovanna Fernández Ramírez, como portapliegos. María de las Mercedes López Fernández, como dependiente. Alfredo José Colfer Cornejo, como dependiente. Edgar Alberto Merela Maya, como religioso. El resto sigue igual. O sea, los supuestos consejeros episcopales, García y Escorcia, siguen recibiendo su asignación, Óscar Balcázar, igual, y qué decir de la gente que desde el año 2011 sigue recibiendo remuneraciones del Estado. En esta última actualización, integran a Edgar Merel, sacerdote neocatecumenal, como religioso, otra vez la declaración falsa, porque este sacerdote no pertenece a ninguna orden religiosa. También se declaran a Alfredo Colfer, otro sacerdote neocatecumenal, como dependiente, y a Mercedes López, quien labora en los penales, además de María Fernández, la nueva portapliegos. Como vemos, existen varias modificaciones por parte de la diócesis, que demuestran que reconocen y se benefician de las asignaciones del Estado, muchas de ellas a personas que cumplen otros cargos, muchas de ellas a personas que no tienen una clara función en la diócesis.
Se está destinando dinero del Estado para favorecer a cierta persona llegada a la administración del obispado. ¿Por qué tantas cosas inexactas y poco verdaderas en la práctica? Causa más extrañeza que con tanta ayuda del Estado a la diócesis, el mismo obispado haya impuesto que gran parte de los ingresos de las parroquias y capillas se remitan a los fondos del mismo obispado. Causa más aún indignación ver que el obispado haya subido las tarifas de todos los trámites a realizar, como constancias de matrimonio o solicitudes. Y que hasta es el colmo que te cobren 10 soles por el formulario en blanco para hacer el mismo trámite. Este obispado quiere sacar dinero por donde sea. Volvemos a repetir nuestras interrogantes al señor obispo José Luis del Palacio. ¿Qué está haciendo con la diócesis? Pedimos que se manifieste, que haga su descargo, porque estamos esperando que responda desde ya casi 1 año de tantas preguntas y hasta ahora no dice nada. ¿Será que están asustados por las recientes pericias contables hechas por enviados del Vaticano y que han encontrado muchos desastres financieros? ¿Dónde está todo el dinero de bingos, actividades que se realizan? ¿Realmente se usa todo en beneficio de los pobres? Si es así, ¿por qué tantas irregularidades al mismo tiempo? Es claro una vez más que en el pecado no hay inteligencia para hacer bien las cosas. El diablo, el que te ofrece todo, siempre paga mal.